Muy bien, amigos de Audición Armenia Gomidas, como es habitual, todos los domingos tenemos la grata compañía de nuestra compañera y corresponsal en Armenia, Betty Arslanian. ¿Cómo estás, Betty? Hola Manu, hola Kiki, buenas tardes a toda la audiencia. Por aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y qué semana que tuvimos, Oh, ¿no? Vamos, vamos a tremendo. sí, vamos a recapitular un poco al inicio de la semana cuando inició este plazo de 96 horas establecido por el arzobispo Bagrat Kalestanian para alcanzar el objetivo de la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan Ujú. y también esta propuesta de conformación de un nuevo gobierno de unión encabezado justamente por el arzobispo que es el candidato a primer ministro de este movimiento Dabush por la Patria. Desde el domingo luego de la gran concentración en la Plaza de la República, donde estuvimos compartiendo algunos datos e imágenes con ustedes, se anunció que se llevaría adelante este nuevo formato de 96 horas seguidas de lucha en las calles. El lugar elegido fue específicamente en la esquina de la Asamblea Nacional, donde, bueno, en ese momento cuando el arzobispo anuncia el domingo pasado que si la marcha continuaría, fue ahí en esa misma esquina donde los manifestantes se encontraron con una barrera muy grande, policial me refiero, que bloqueaba el acceso por esa calle en esa noche. Como así también los otros 4 días que le siguieron. Ujú. Es por eso que se decidió que en ese mismo lugar se instalarían carpas, ¿no? Así como una especie de campamento que duró estas 96 horas, 4 días, y esta noche de domingo, luego de que nosotros estuvimos al aire, en esa misma esquina hubo momentos de bastante tensión entre los manifestantes y la policía, pero podemos decir que la situación no pasó a mayores. Sin embargo, la tensión máxima se vivió el día miércoles, cuando ya se cumplían estas 96 horas y el movimiento Dabush por la Patria había convocado a una gran concentración ese mismo día frente a la Asamblea Nacional, donde en ese momento se estaba llevando adelante una sesión parlamentaria. En ese momento, el primer ministro, Nikol Pashinyan, estaba dentro del recinto parlamentario llevando adelante una sesión de preguntas y respuestas que se suele hacer todas las semanas entre las autoridades del gobierno y los diputados. Allí dentro también la situación estaba bastante tensa entre los diputados de la oposición y los diputados oficialistas. Mientras afuera realmente fue una batalla campal, podemos decir, ya que la tensión entre manifestantes y policías fue aún mayor, al punto de que la policía lanzó bombas de estruendo con el objetivo de dispersar a los manifestantes. Sin embargo, esto no ocurrió. Lejos de abandonar sus lugares de lucha o de protesta, los manifestantes no se fueron esa tarde, noche del día miércoles. Se calcula que la policía lanzó más de 30 bombas de estruendo. Estos son los números que se han publicado durante esa tarde del miércoles. Y, como les decía, los manifestantes seguían allí. Lamentablemente, a raíz de esta situación, decenas de manifestantes fueron heridos, ¿no? Exactamente estamos hablando de 101, de los cuales ya hasta el día de ayer 85 ya habían sido dados de alta. Incluso previo a esto, al lanzamiento de las bombas de estruendo, algunos manifestantes fueron heridos por enfrentamientos con policías, ¿no? Como por ejemplo el caso del periodista repatriado Abraham Gasparian, quien
aún sigue hospitalizado como consecuencia de los golpes de la policía. Tengamos en cuenta que Abraham es un periodista opositor, ¿no? Que en innumerables salidas a la televisión, él tenía un programa de televisión, ha planteado su disconformidad contra el gobierno de Nicole Pashinyan. Y esta fue la forma en la que la policía se cobró eso. También otros periodistas fueron heridos, específicamente camarógrafos de algunos canales de televisión locales. Una de las consecuencias más terribles dentro de los manifestantes heridos fue la amputación de la mano de uno de ellos, de uno de los manifestantes, mientras otros muchos también tenían diferentes grados de heridas y fueron asistidos por una ambulancia que se encontraba allí, que los asistía en el lugar y también los trasladaba a los hospitales. También se calcula que 17 policías fueron heridos. A raíz de estos incidentes, el Comité de Investigación de Armenia inició procesos para esclarecer lo que ocurrió aquella tarde en la esquina de las calles Bagramian y Demirjan, es decir, la esquina de la Asamblea Nacional. También hubo manifestantes detenidos y el número asciende a 98 personas. A raíz de la represión policial que se vivió este día, el miércoles, diferentes autoridades y sectores de la sociedad emitieron comunicados sobre su opinión respecto a la actitud de la policía y de los manifestantes. Las autoridades de Armenia, como por ejemplo el primer ministro o el presidente de Armenia, justificaron la actitud de la policía diciendo que estaban haciendo su trabajo de forma correcta, de forma profesional, y, como si fuera poco, responsabilizaron a los manifestantes de generar disturbios. Mientras otros sectores como la Santa Sede de Etchmiadzin o la Fratashnaktutiun condenaron la actitud represiva de la policía. Y ya que menciono la Fratashnaktutiun, esta semana, en estos últimos 2 días, en realidad, hubo actos que demuestran una real persecución política contra este partido, específicamente 13 militantes de la Fratashnaktutiun, específicamente de las regiones por fuera de Yerevan, como por ejemplo Gabar y Chevan, fueron detenidos y se les ha iniciado procesos penales. Por otro lado, también en cuanto a esta persecución política que ya viene ocurriendo, ¿no? Tengamos en cuenta que también, hay varios parlamentarios presos y también tengamos en cuenta que hay 3 intendentes de Artsaj a los cuales se les han iniciado causas penales, ¿no? Y eso se lo suele calificar como una persecución política. Pero esta semana también una de las cosas más absurdas fue el allanamiento que se le ha hecho a la empresa Gigi. Para aquellos que no saben, Gigi es una especie de Uber aquí en Armenia, por supuesto producido en Armenia. Y este allanamiento y esta persecución política que se le hace a esta empresa es debido a que su dueño ha hecho abiertamente una declaración instando a los ciudadanos a unirse al movimiento Dabush por la Patria y participar de la movilización. Apenas dijo esto, inmediatamente la empresa ha sido allanada, las computadoras de esta empresa, en las cuales, como funciona por medio de una aplicación móvil, así que imagínense lo necesarias que son las computadoras para este tipo de trabajos, fueron llevadas por los policías y veremos a ver cómo termina toda esta situación. Nosotros el domingo pasado anunciamos, algunos segundos después de que el arzobispo Calastanian lo haya anunciado también desde el escenario,
que además de la lucha callejera, esto estaría acompañado de un trabajo en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrió en este sentido esta semana? El lunes, los diputados de la oposición presentaron la moción al Consejo de la Asamblea Nacional para llevar adelante una sesión extraordinaria para tratar el tema de la renuncia de Nicole Pashinyan y la conformación de un nuevo gobierno. Lo presentado fue una carta solicitando que se tratara y se evaluara este tema, que es distinto al planteo de desconfianza del primer ministro o más conocido como el proceso de impeachment, ¿no? Que tiene fuerza legal para remover del poder al primer ministro. Esto del impeachment se ha intentado hacer en varias oportunidades, incluso desde el fin de la guerra de Artsaj, que esto está circulando, la idea me refiero. Sin embargo, el problema es que la oposición no llega a la cantidad de firmas necesarias, ¿no?, para hacerlo. Entonces recurrieron a esta opción de presentar esta carta, que es importante que sepamos que no tiene validez jurídica para lograr la renuncia del primer ministro, pero le instaura en la sesión como un tema a ser discutido. La solicitud de llevar adelante esta sesión extraordinaria era originariamente el 11 de junio, pero fue rechazada por el Consejo de la Asamblea Nacional, lo que significa que por fuerza de la ley esta sesión automáticamente pasa a 8 días hábiles posteriores, es decir, 17 de junio, es decir, mañana. Por supuesto, vamos a estar muy atentos viendo desde frente de la Asamblea Nacional lo que está ocurriendo allí. Y a continuación vamos a ir un poco más en detalle también sobre lo que ocurría en el recinto de la Asamblea Nacional ese día, el miércoles, donde Nicole Pashinyan hizo diferentes declaraciones, muchas de ellas en tono eufórico y nervioso. Vamos a comentar algunas de ellas para que tengan una idea de los temas que tocó en ese momento. En primer término, se refirió al pueblo de Artsaj, de forma bastante despectiva, diciendo que los gobiernos anteriores necesitaban al pueblo de Artsaj para mantenerse en el poder y hoy los usan de materiales de protesta, trayéndolos a las manifestaciones por 5.000 tram, ¿no? Que para que tengan una idea es algo así como $12. También dijo que desde el 2018 el mayor problema con el que estaba lidiando fue el problema de Artsaj y había una situación en la que inevitablemente había que seguir el camino de las concesiones o la guerra. A su vez, nuevamente manifestó que este movimiento liderado por el arzobispo Kalstanian está manejado por el patriarca Carequín II y el expresidente Robert Kocharian. Respecto a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, también hizo referencia a esto y dijo que hizo algunas declaraciones echándole la culpa a los gobiernos anteriores de haber formado una alianza burbuja, ¿no? Me refiero a esto de unirse a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, cuyos miembros planearon la guerra con Azerbaiyán. Y sobre esto ya les voy a comentar algunas decisiones que se han tomado esta semana en torno a Bielorrusia, considerado por el primer ministro como uno de los países que apoya a Azerbaiyán. Respecto a la organización, el primer ministro dijo que Armenia decidirá cuándo se irá y no regresará, es decir, abandonará esta organización de la cual ya forma parte desde hace aproximadamente 30 años. Personalmente creo que no ha habido mucha diferencia con declaraciones anteriores, ¿no?, en torno a este tema, ya que hace tiempo que viene planteando la disconformidad del gobierno
en torno a esta organización y el hecho de que su participación, que podemos decir que hoy es nula, porque Armenia ya no, desde hace más de un año que no está participando en todas estas instancias de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y esto nos da un puntapié para pensar que la salida puede ser que venga muy pronto. Sobre esta declaración de Pashinyan, el ministro de Asuntos Exteriores, Ararat Mirzoyan, aclaró que el primer ministro no dijo que Armenia abandonará la organización, sino que decidirá cuándo lo hará. ¿Y qué ocurrió con Bielorrusia, ¿no? Como les anticipaba. Durante este discurso en la Asamblea Nacional, el primer ministro aseguró que ningún representante oficial de Armenia va a visitar Bielorrusia mientras Lukashenko sea su presidente. La justificación de esto fue que él, Lukashenko, declaró que participó en la preparación de la guerra de los 44 días, que la alentó y que quiso que Azerbaiyán ganara. Entonces, el primer ministro cuestiona esta actitud, decidiendo que las visitas oficiales a Bielorrusia serán canceladas y tampoco van a compartir el espacio de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva con este país. Recuerden, nuestros queridos oyentes, que la declaración de Lukashenko de que estaba al tanto de los planes de Aliyev para atacar a Artsaj se produjo cuando la última vez que él estuvo visitando los territorios ocupados de Artsaj junto a Aliyev. Y ahí, si no me equivoco, había donado algunos tractores o máquinas de trabajo para que sean usados en los territorios ocupados. Al día siguiente de esta declaración de Pashinyan, el embajador armenio de Bielorrusia fue llamado a Yerevan para consultas, y por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una declaración de queja por la injerencia de Bielorrusia en asuntos internos de Armenia. Se ha pensado realmente muchísimo esta relación que, al parecer, hoy podemos decir que no tiene retorno, mientras que el presidente de ese país sea Lukashenko y que el primer ministro de Armenia siga siendo Nikol Pashinyan. Por el momento esta relación está bastante quebrada. Betty, permíteme un segundo poner en contexto un poco el tema de Lukashenko. Es una persona que está considerada sumamente peligrosa, entre comillas. Se lo conoce por pelear con osos. Le regaló un tanque de guerra a Maradona en su momento, lo nombró presidente honorario de un club de fútbol en Bielorrusia. Es una persona muy egocéntrica. Para poner un poco en contexto, y también es muy pero muy cercano al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para que la gente tenga en cuenta de qué persona estamos hablando. Lukashenko es un verdadero personaje en la región, y es muy difícil estar bien sin gozar de su simpatía. Es muy peligroso tener de enemigo a Lukashenko. Eso es lo que quería decir, para que la gente tuviese en cuenta de qué tipo de persona que estamos hablando. Alguien que como juego, como entrenamiento, pelea con osos. Algo muy extraño realmente para los días que vivimos. Sí, exactamente. Incluso, bueno, en el último tiempo también hubo algunos disturbios en Bielorrusia al momento en el cual, si no me equivoco, debería haber culminado su gestión por el descontento de gran parte de la sociedad para su reelección, pero de todos modos él fue reelegido de alguna u otra forma y hoy sigue siendo el presidente de este país. Y nos vamos a ir a otro extremo, es decir, al mundo occidental, ya que esta semana visitó Armenia el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien. Aquí se llevó adelante la sesión final del diálogo estratégico entre Armenia y Estados Unidos, enfocado hacia un nuevo impulso al desarrollo y el fortalecimiento
de las relaciones bilaterales entre estos países. O sea, vemos cómo sigue una fuerte apuesta del gobierno hacia el mundo occidental, principalmente Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Y vamos a cerrar nuestro informe semanal comentando una novedad en torno al preso político ilegal, Rubén Vartanian, quien continúa detenido en la prisión de Bakú junto al resto de los prisioneros armenios. Esta semana, los abogados de Vartanian informaron que ha sido torturado en la prisión y presentaron una solicitud a la Relatoría Especial de la ONU contra la Tortura. Sabemos que su familia y los asesores letrados, los abogados que lo defienden, fueron informados de que durante la huelga de hambre que hizo en abril, Vartanian fue trasladado a una celda de prisión, una especie de celda de castigo, no tuvo acceso al agua potable durante algunos días, no tuvo acceso al sueño, fue imposible la comunicación con su familia y salir al mundo exterior. En este contexto, no hay información sobre las consecuencias de daños psicológicos o físicos, ¿no?, causados por todos estos factores que mencionaba. Una de las cosas que menciona su hijo es que está sorprendido por todo lo que pasó su padre y aún está atravesando en la prisión de Bakú, y que es terrible siquiera pensar en lo que les hacen a los prisioneros que no son tan reconocidos o no tienen el apoyo internacional como tiene Rubén Vartanian. Esta es la reflexión que hace su hijo David Vartanian en una carta que había emitido esta semana. Y por otro lado, y ahora sí, para cerrar finalmente este reporte, les quería comentar que el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán difundió ayer y también hoy información falsa sobre supuestos disparos de las Fuerzas Armadas de Armenia hacia las posiciones azerbaiyanas. El Ministerio de Defensa de Armenia desmintió inmediatamente esto, y también lo hizo la misión de observación de la Unión Europea en Armenia, diciendo que ellos, están monitoreando la frontera y que no registraron ninguna anomalía en la línea de contacto. Y de esta forma vamos cerrando el reporte semanal y nos preparamos para una semana también intensa, ya que recordamos que la próxima concentración del movimiento Davush por la Patria está convocada para mañana, en el horario en el cual se va a llevar adelante la sesión parlamentaria para discutir sobre la renuncia del primer ministro. Muchas gracias, Betty. La verdad que nosotros desde acá, honestamente, por lo menos yo estoy muy sorprendido con lo que sucede en Armenia. Me sorprende mucho la actitud también del primer ministro. Me llega mucho material de su propia cuenta. Él tiene cuenta de Instagram, tiene cuenta de TikTok, donde se muestra con la gente de Armenia, particularmente en el Día Internacional de la Bicicleta. Lo vi en un video de su propia cuenta, saliendo. Te podés reír si querés, porque yo lo hice también cuando lo vi, por una persona que no tiene ninguna condición física. Lo vi acompañado de 4 o 5 personajes que estaban en bicicleta también. Vaya uno a saber a qué hora está filmado el video, porque no se registra absolutamente ningún transeúnte por donde él estuvo andando en bicicleta, algo que me llamó poderosamente la atención. No había un solo auto y habían 4 o 5 personas que lo estaban esperando a la salida de la casa. Lo mismo me pasó cuando vi el video que vos acabás de comentar, muy desencajado, gritándole a la oposición de que le pagaba 5.000 pesos por persona a los desplazados de Artsaj para ir a protestar en contra de su gobierno, como si gritando de esa forma tuviese más razón. Veo muchas cuentas que no me cierran por parte del primer ministro de la República de Armenia. Vamos a ver qué sucede también con Bielorrusia, con el resto de los integrantes
de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, porque también debemos recordar y poner en contexto que Armenia fue uno de los primeros países que envió un grupo de militares de fuerzas especiales cuando Kazajstán estuvo en peligro su soberanía, y el grupo de fuerzas especiales de Armenia fue uno de los primeros en llegar a Kazajstán obedeciendo a este tratado de seguridad colectiva. No fue así de forma recíproca cuando Armenia se vio vista bajo amenaza por parte de Azerbaiyán, pero Armenia sí mandó fuerzas especiales a Kazajstán. Yo, si no mal recuerdo, fue el año pasado, para restablecer el orden público en Kazajstán y preservar los edificios públicos. Así habíamos comunicado en Audición Armenia Gomidas. Y para cerrar, te quiero comentar un video que vi hoy del primer ministro en la provincia de Syunik, básicamente en el pueblo de Bosqueart. Estaba con un celular en la mano mostrándole a los habitantes del pueblo de que las Fuerzas Armadas de la República de Armenia estaban alambrando con alambrado de púa, y se ven las imágenes en el video de la propia cuenta de Pashinyan, que como si fuese una forma de protección de la soberanía armenia, un alambrado de púa donde no iban a poder circular a través de ese territorio que estaban alambrando ni personas ni ganado bovino. Así dice el comunicado que acompaña el video. Algo que también me llamó poderosamente la atención, porque habrá una veintena de ciudadanos en el video, y el primer ministro está sumamente custodiado, como frecuenta andar por la República de Armenia. Todo esto me genera un asombro, un desconcierto muy grande, por lo menos a mí, analizando la situación por la que está atravesando Armenia. Sobre todo, la fuente es el mismo primer ministro, o sea, no es alguien que publica una imagen que podemos sugerir que está trucada o que puede estar editada en conveniencia o no de la oposición. O sea, el propio primer ministro emite imágenes con diferentes características que por lo menos a uno, que está a tanta distancia, no le cierran por ningún lado. Sobre todo esta del alambrado de púa, que no lo considero una medida de seguridad para la soberanía de un país. Te agradecemos, Betty, como siempre, por estos minutos que nos has brindado, siempre la información de primera mano como necesitamos tener, y con el profesionalismo que vos siempre te abocás domingo a domingo. Te deseamos que termines bien el domingo y agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan feliz semana.